Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Bueno, una idea de Juan, de mi hermano, el productor de esta película, quería hace años hacer una película sobre Neruda y un poco los años donde él escapó. Siempre he sido un fan de Neruda, como que lo leí mucho en diferentes momentos. Y buscando ideas de película apareció en algún momento en la conversación Neruda, que era como una idea más, y luego leí El confieso que he vivido. Y cuando leí ese libro fue como la certeza de que hay una posibilidad de hacer una película muy potente en este personaje. Bueno, como, no sé, me imagino que como chileno, latinoamericano, Neruda es un personaje esencial. Y Neruda es alguien del que se habla mucho, por supuesto, se ha escrito mucho, pero que en realidad sabemos muy poco. A Pablo le gustó la idea desde el principio, con este respeto a cómo abordar una vida tan completa, digamos, en una película. Y luego lo difícil fue entender qué momento de su vida íbamos a contar. Y luego de dar algunas vueltas llegamos a esta idea de Neruda fugitivo, porque es donde cruza su vida política, poética, aventurera. Es el momento donde Neruda arma una leyenda de sí mismo, digamos. Nos dimos cuenta que habían cosas que tenían poca explicación o que a mí todavía me parecen como raras, digamos, que es que Neruda escapó por casi 2 años por todo Chile. Lo escondieron amigos, lo escondieron personalidades conocidas, se escondió él mismo en lugares que conocía, intentó salir por Valparaíso y finalmente salió por el sur de Chile en un escape bastante épico por la cordillera. Y certeza de esto es el hecho de que cuando Neruda recibe el Nobel de Literatura, el discurso que da se refiere a este momento. Vuelve a contar detalles inéditos que antes en ninguna parte estaban dichos ni escritos. Cuando surge la idea de hacer la película y tomamos la decisión de embarcarnos en el guión, yo me acuerdo que lo primero que le dije a Juan es que yo no me atrevía a escribirlo o a coescribirlo o a ser parte porque me parecía muy intimidante, primero, la idea de enfrentar el proceso, y segundo, me parecía muy difícil hacer hablar a Neruda. Y luego hablamos con Guillermo Calderón, cuando decidimos como que metámonos en la película. Me invitaron a participar en un proceso que ellos habían pensado hace mucho tiempo. Entonces me invitaron, yo me sumergí en esto, yo ya tenía como cierta experiencia con Neruda, había leído su poesía de chico, había leído también biografías de él, conocía su historia y ahí empezó el proceso. Y con Guillermo armamos un grupo de trabajo con Pablo en el cual fuimos dilucidando la historia misma, digamos, y es ahí donde aparece la idea del policía y la idea de que esta historia fuera contada desde el punto de vista de un policía. Sacar esa carga de Neruda, digamos, facilitó mucho darle un viaje mucho más libre al poeta. Y tuvimos mucha suerte porque Guillermo hizo un trabajo muy increíble. El guión me parece es una verdadera obra en sí mismo, fuera de la película. Bueno, esto era una pieza de una delicadeza importante de principio a fin. Yo pocas veces leí un guión así. Guillermo Calderón es un tipo al que le tengo muchísima admiración y desde las acotaciones para adelante, la voz en off. El guión que escribió Guillermo es un guión muy extenso, muy sólido, muy complejo, muy profundo y al que le fue agregando muchísimos detalles en la medida que fueron apareciendo las versiones. Hasta el punto en que Guillermo participó también en el montaje de esta película, porque fuimos escribiendo voces en off y desarrollando un poco también los detalles y los giros dramáticos con él en el montaje hasta el final. Nosotros estábamos pensando en un momento de Neruda que fuera importante en su vida y nos interesó el escape de Neruda. El gobierno de Chile de aquel entonces encabeza una persecución en torno a los comunistas. Y el presidente González Videla, el traidor,
traiciona a uno de los partidos que lo había apoyado y que había definido su elección como presidente, que es el Partido Comunista. Y en específico a un senador comunista militante, poeta. Y ahí empieza una persecución que desembocó en el exilio de Neruda en Francia. Fue liberador entender que no estábamos haciendo una película en donde un personaje está escapando asustadamente y tensamente de otro, sino que está jugando con el otro. Una de las cosas que nos interesó de Neruda es que durante su clandestinidad él estaba muy interesado en leer novelas policiales. Y esta fue como una especie de afición privada que tenía Neruda durante su vida. Una parte de Neruda que no es la más vista, por lo menos a mí como persona que yo conocía la historia del poeta y su obra, se me ha revelado un Neruda mucho más interesante que el que me había llegado a través de la historia oficial, digamos. El guión, al ser traducido a otros idiomas, en especial al inglés y al francés, funcionó también muy bien, lo que hablaba de una universalidad en la naturaleza de la historia. En eso Guillermo fue esencial. Que ascendió sobre el crimen. ¡Pido castigo! Para el que dio la orden de agonía. ¡Pido castigo! Para los que defendieron este crimen. ¡Pido castigo! El crimen es el último. Pues tú lees, no quiero que me den la mano empapada con... Creo yo una película que combina literatura con cine de una manera atrapante, y de una manera en que tú no sabes bien qué le pasa a los personajes hasta muy tarde. Es muy difícil de saber si es que esta es una película que es un thriller, es un policial, es un drama, es una comedia negra, o es un poco quizás todas las otras, ¿no? Como una cita al cine negro, digamos, a películas que son un thriller. Bien no es estrictamente un film noir. Y aquí yo creo que lo que va a suceder va a ser una mezcla de eso. Es una biotopic nada convencional porque tiene mucho humor, mucha vivacidad, mucha locura. Se va convirtiendo en una película de acción y eso es muy entretenido, muy rico de ver. Se viaja por prácticamente todo Chile. La pregunta del género es una pregunta muy difícil que yo creo que nos estamos haciendo siempre, pero yo diría que pertenece a un género de thriller imaginario. Claro, es una película que es de época, una película que tiene muchísimos lugares, porque seguimos la persecución, la escapada de Neruda, tiene que pasar por muchos lugares, muchos ambientes, muchos personajes, junto con que es una película de época. Es una producción muy grande, muy grande. Haciendo una serie que hicimos para HBO que se llamó Prófugo, Ñeco hacía un personaje muy violento que se llama Mario Moreno y me acuerdo que entre medio de las tomas durante el rodaje, Ñeco jugaba con imitar a Neruda. Bueno, en Chile todos podemos ponernos a hablar un poco como Neruda, como que hay un sonsonete nerudiano que todos conocemos y que todos como que podemos jugar con él, pero Ñeco lo hacía muy bien. Bueno, después de $2 millones de ofrecimiento es fácil aceptar. El primer ofrecimiento, cuando conversé con Pablo Larraín y con su hermano, con Juan de Dios, el productor, que me pasaron el guión, honestamente yo me quedé bastante helado porque las acotaciones de este guión eran fantásticas. Entonces eso te sitúa en un escenario de decir, bueno, tengo aquí entre manos un guión importante, el personaje es desafiante, no lo conozco, pero bueno, me voy a meter ahí. Y claro, como te digo, es muy fácil dar 2 pasos y atravesar esa cortina y te metes en la obra de un artista gigante. Y Ñeco lo que tiene también, y esto es como muy personal, es un gran actor y es un actor muy técnico. Ñeco es alguien que en un rodaje sabe llegar a una marca, sabe esperar que alguien hable, sabe hablar al volumen, sabe mantener su lugar, sabe decir y qué decir y cuándo decirlo. Es un actor que se domina mucho a sí mismo y que tiene mucho control de lo que le está pasando a sí mismo. A mí, honestamente, Neruda como que me caía mal. Honestamente, no, insisto, estoy hablando a partir de la ignorancia. Nunca fui muy cercano a Neruda, no sé, lo encontraba un poco soberbio, un poco... Creo que lo que le pasa a mucha gente. Ahora, si tú avanzas un poquitito en derribar ese prejuicio, porque obviamente es un gran prejuicio, bueno, es algo muy chileno, eso como
de pintar con un prejuicio a ciertos personajes que han sido exitosos. Y Neruda, sin lugar a duda, es, bueno, premio Nobel, ni más ni menos. Y me acuerdo que cuando hicimos la primera prueba de vestuario, la Margarita Marchi, nuestra jefa de maquillaje, le puso una pequeña peluca y Ñeco yo le pedí que subiera de peso, recién había bajado de peso, fue terrible, pero bueno, lo subió de vuelta y ganó el peso y le pusimos como un terno que es el que usan en el Congreso. Y de repente, me acuerdo, en una prueba de Luca apareció Neruda. Con Luis ya había hecho en el NOP, pues nos habíamos conocido, nos la pasamos muy bien. Es uno de los mejores actores de su generación, es impresionante. Y no de su generación me refiero mundialmente, o sea, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Es un gran actor. Estoy fascinado además con lo que está haciendo con Neruda. Está haciendo un personaje muy bonito, muy sensible, muy valiente también. Y lo está transformando, lo está, no sé, como construyendo de una forma muy libre. Parece un actor fantástico, creo que va a ser un Neruda inolvidable. Me ha hecho muy fácil la parte que me tocaba porque es un actor que te mira, cuando te mira, es fácil trabajar con él, es una persona encantadora, así que construir este vínculo en pocos días, como sucede cuando hacemos una película, ha sido muy fácil. Está haciendo un trabajo estupendo, además supongo que como chileno también debe ser una presión añadida el hecho de interpretar a Neruda, que es un personaje venerado aquí en Chile. Y en este caso ha sido valiente de enfrentarse a eso. Creo que Ñeco agarró a un Neruda muy sensible y muy bonito, en el sentido más humano de la palabra. Lo hizo frágil y lo hizo superhumano. Lo hizo peligroso, lo hizo guapo, lo hizo bravo y lo hizo profundo. Y creo que eso es importante. Con el policía pensamos en caer desde el primer momento. Un policía solitario, un policía que no es el mejor de los policías, que no es muy inteligente ni muy competente, pero que tiene una sensibilidad muy particular. No tiene muy claro quién es, que tiene un conflicto de identidad muy grande y que de alguna manera logra darle una explicación a su vida y a su existencia y a su trabajo a partir de esta persecución. Y Peluchonó es una especie de narrador y a la vez un personaje secundario, con todo que él no quiere ser secundario. Él es el antagonista y quiere ser el antagonista y quiere que sea valorado su antagonismo, su relación directa con el perseguido. Y ahí investigando descubrimos que efectivamente existió un policía que se llamó Óscar Peluchonó, que no supimos muy bien quién era y tampoco investigamos mucho sobre su vida, porque decidimos alejarnos un poco de su figura para poder escribir y construir un policía que fuese nuestro, que fuese escrito libremente, más que basado en alguien. Por lo tanto, nosotros decidimos crear un perseguidor que fuera un perseguidor real, pero también un perseguidor imaginado. Y también Peluchonó es también quizás la figura más peliculera o cinematográfica que hay en la película. Es un policía a quien lo filmamos a contraluz, digamos, que se pone el sombrero de una manera muy particular, que fuma, que tiene su arma, que tiene su departamento lleno de afiches de otras películas, que está solo, que ama a las mujeres, pero que necesita ciertas cosas, ciertas condiciones, y que tiene como una especie como de mundo perfecto, ¿no? Es como infalible, pero una vez que te aproximas a él te das cuenta que es frágil, que no es el mejor policía de todos, digamos, ¿no? Y que cumple con algunos clichés cinematográficos. Entonces nos interesó la idea de cómo él veía a su perseguidor y hasta qué punto él miraba a su perseguidor real, que era el real efecto de investigación Peluchonó, cómo él lo construía en su imaginación, cómo él lograba mitificarlo, construirlo, incluso quererlo. Y creo que Neruda, de forma muy poética y muy piola, hace lo mismo, sin tanto resentimiento.
Gael es alguien que tiene un misterio fascinante, es alguien que por mucho que te esté diciendo el personaje lo que quiere, lo que piensa, lo que siente, lo que busca, no vas a saber realmente lo que le está pasando. Fue entretenidísimo porque con él enganchamos mucho, nos hicimos muy amigos en el No. Siento yo que es un actor muy dotado, que tiene un ángel francamente casi imposible de igualar, solo de él. Habíamos hecho diarios de motocicleta y bueno, también un actor que admiro, con una carrera fantástica, así que estar con él y en las horas de espera poder charlar sobre cine y sobre las cosas que nos apasionan y nada, mucho afecto, ya lo tenía por él y lo revivimos mutuamente en esta oportunidad. He podido, además de apreciar su belleza, porque hay veces que yo me quedo un poco congelado y no sé bien qué hacer. No, lleva adentro un hombre muy sencillo, muy informado, que le gusta mucho lo que hace, es muy respetuoso por el oficio y así es muy agradable trabajar con un partner que respeta tanto y quiere tanto lo que hace. Pues por trabajar con Pablo, porque con Pablo tuvimos un rapport muy bueno, una relación muy linda, nos volvimos muy amigos. Me encanta su arte, me encanta lo que hace, me encanta, y su arte me refiero a esa también magia personal que él tiene, o sea, me gusta mucho su forma de ser y cómo piensa el cine, y me inspira mucho. El cine es un oficio muy específico y Gael es un tipo 100% de cine y se siente y le da peso a la película y le da un equilibrio a la película que yo creo que es muy interesante. Ella surgió en una conversación que tuve con Axel Kuchevaski en Cannes de hace 2 años, en que le dije necesitamos una actriz argentina que me recomendaría y me dijo, no hay otra, Mercedes Morán. Pero no sé, me costó al principio verla como Delia, porque hay un poco de documentación de Delia, entonces había muy poca donde agarrarse. Habían biografías, por supuesto, había mucho testimonio y mucha información. Entonces, no es que me haya costado verla en Mercedes, sino que en cualquier actriz me hubiese costado. Y la verdad es que cuando llegó de nuevo también a la primera prueba de cámara y la vestimos y le tiñeron el pelo y empezó un poco a aparecer, me enamoré de ella y de su personaje inmediatamente. Delia era una mujer que lo amaba incondicionalmente a Pablo, mayor que él, que los unía un amor bastante maternal de alguna manera, con una enorme comprensión y con esa incondicionalidad que se parece más al amor de madre que al amor de mujer. Delia es la conciencia artística de Neruda, pero también es una maravillosa pintora. Ella es famosa por la pintura de sus caballos y de alguna forma muchos la consideran la verdadera artista en la pareja. Es interesante y muy difícil hacer eso porque es alguien que es un artista o sea, te dicen que es un artista. Ella se describe a sí misma como una pintora. Pelucho No la describe como una artista aristócrata argentina. Pero en verdad no la ves pintando salvo muy poco en la película. Pero ella se comporta como tal. Y quizá eso es lo más difícil de hacer, digamos, es comportarse como un artista sin estar demostrándolo en cámara. Y ese comportamiento me pareció interesante y quizás le surge naturalmente a la Mercedes porque ella es una súper artista, entonces por ahí hubo un puente, ¿no? Entonces ella no es solo una compañera, sino que también es la persona que es capaz de entenderlo, es capaz de entender su proceso personal y es también capaz de entender profundamente la escritura de Neruda. Y ella entiende el proceso de Neruda desde adentro. Neruda se está reinventando como quien construye un personaje literario. Trabajando con ella en escenas muy íntimas, como de miradas,
la intimidad entre Neruda y su mujer, que era 20 años mayor, ha sido trabajada de una manera muy, muy sutil por Pablo Larraín, y la ha llevado a ella hacia un rincón del personaje que ni ella se imaginaba. Me parece que Mercedes Morán es una actriz inmensa. Realmente me sorprendí mucho. No esperaba llevarme una sorpresa de ese tamaño cuando estaba trabajando con ella. Me pareció muy impresionante. Y ahí, en esa sutileza, hemos descubierto una relación que de verdad me siento muy, muy afortunado por trabajar con una actriz como ella. Como que la miro y aprendo bastante, porque es como... Es bien magistral, es un intérprete que en una línea de texto puede... Pablo Larraín dirige así, te va pidiendo cosas, ¿no? Entonces, de una precisión francamente admirable. Y Mercedes ya había trabajado con ella antes en Diarios de Motocicleta y es una gran actriz, la conozco desde hace mucho y antes hizo de mi madre y ahora hace como de la esposa del antagonista, de mi antagonista, pues, o sea, el personaje antagonista de Peluche No. Y eso le dio a la película un volumen y una capa muy interesante. Creo que ella hace un rol muy bonito entre la mujer madre, es como la pareja madre de Neruda, ¿no? Y pues nos llevamos muy bien, es impresionante además no sé, la buena disposición, la buena onda con la que encara todos los trabajos y el talento que le mete. Pablo es una persona que tiene muy claro lo que quiere contar, la manera en que lo quiere contar, y es muy seguro a la hora de pedirte lo que necesita que hagas. Yo soy de ese tipo de actrices que me parece que la experiencia de entregarme y de confiar al director es lo mejor que me puede pasar como actriz y como persona. Fue elegido a través de un súper extenso casting que se hizo en España, especialmente en actores catalanes, porque Víctor Pey era catalán, y yo vi pruebas de cámara de muchos actores y la verdad es que Pablo Derqui tenía una cosa muy interesante que se lo dio la prueba de cámara y que después desarrollamos mucho, que era como una tosudez y una ingenuidad al mismo tiempo, ¿no? Un español que huía de la guerra civil y Neruda, junto a 3.000 españoles más, pues lo salvó del exilio, de la guerra. Y ahí entablaron una relación muy íntima y bueno, pues durante toda su vida fue como un confidente amigo de Neruda. Y en este momento preciso, pues le ayuda a escapar de la policía. Necesitábamos a un actor que fuese capaz de darle una emoción distinta, una nota distinta, un color distinto a la película, porque estaba, por supuesto, Ñeco haciendo a Neruda, Gael haciendo a Peluche No, Mercedes haciendo a Delia, y tenía que aparecer alguien acá que se tomase todo esto muy en serio, y que fuera más grave, y que viera que todo esto era peligroso, que lo podían atrapar, y que viera que aquí había un compromiso, un destino que estaba en riesgo. Bueno, Pablo es un director que aparentemente tiene las cosas bastante claras. Si bien le gusta un poco cambiar un poco sobre la marcha, él tiene muy claro un poco el tono que le quiere dar a la película, hacia dónde quiere cargar más las tintas, dónde menos. Y si bien habla poco, porque es una persona parca en palabras, también te sabe llevar. Y hasta que me di cuenta de que eso, de su parquedad verbal, ha sido bastante fácil. Él es claro hablando y dando indicaciones. Hay muchos personajes que son secundarios, hay muchos actores en la película que están acostumbrados a ser protagónicos en los roles que ellos normalmente hacen. Y acá fueron invitados a ser personajes secundarios o a veces más pequeños, y fueron súper generosos. Yo me siento súper agradecido y afortunado de haber podido contar con tantos actores tan importantes para nosotros como chilenos, que fueron a trabajar a veces un día o 2 días y que hicieron personajes, como te digo, secundarios, y nada, le dieron a la película una potencia en todos sus niveles,
Cada actor que hay es maravilloso, cada texto está bien dicho, cada personaje está bien hecho, y eso se agradece, y agradezco la humildad y la generosidad de todos esos colegas y compañeros, actores que fueron y entregaron su trabajo de una forma tan generosa. Y la verdad que en roles chiquitos tenemos a grandes actores. Los senadores que están al principio son todos grandes actores, importantes actores chilenos y con papeles chiquitos. Entonces eso va dándole una solvencia, un peso, no sé, un aplomo a esta película. Insisto, no ha estado en otra producción así. No fue tan largo el acercamiento y la decisión de los coproductores de decir, vamos. Fue más complejo entender cómo nos íbamos a organizar desde ese vamos. Es una decisión que el tiempo va a decir si fue correcta o no. Yo creo que por ahora sí me atrevo a decir que sí fue correcta, pero seguro que es una decisión súper arriesgada, digamos. Una película que, si bien está muy bien estructurada en términos financieros, necesita que le vaya bien. Es un poco como jugar blackjack y te sirve el 20, de ahí para arriba, digamos. Ya con el 19 como que la película no anda bien. Pero también confiábamos en el guión, confiábamos en Luis Ñeco, en Gael, en la Mercedes Morán, en todo el elenco, confiábamos en lo que Pablo podía hacer con esta película y con la forma en que Pablo venía filmando y hablando de los trabajos. Era una oportunidad para todos. Y después de pasar por Cannes, fue como, ok, sucedió. Una producción complicada, larga y hecha con gente de distintos países. Nosotros contamos con técnicos argentinos y españoles, lo mismo con actores que venían de distintos países. Entonces se produjo una coproducción que resultó ser bastante orgánica. A veces no pasa eso. Pero como te digo, fue extenuante, pero al mismo tiempo muy modificante. Yo por lo menos siento que todos cambiamos haciendo la película. El presupuesto lo abarca todo, desde el elenco, dirección, producción, dirección de arte, vestuario, vehículos de escena, la postproducción. En realidad es toda el global de la película, hay que supervisarlo y llevarlo a que tengan un buen desarrollo en el proceso de la pre y en el mismo rodaje. Es una película de época, hecha en un Chile que ha cambiado muchísimo. El Chile de fines de los 40 no tiene nada que ver con el Chile de hoy. En términos de locaciones y cómo implementar esas locaciones es un desafío muy grande. Una película ambientada en los años 40 acá en Chile es bastante difícil porque los presupuestos son mucho más técnicos, escenas complicadas solamente porque ya estamos filmando en una película a finales de los 40, entonces eso lo hace 4 veces más difícil. Hicimos un equipo súper multidisciplinario y que viene trabajando hace mucho tiempo juntos. Eduardo Castro hizo la dirección de producción y orquestó todas las filmaciones, tanto en Chile como afuera. Horacio Donoso hizo un trabajo de locaciones súper exhaustivo, conociendo muy bien la mano de Pablo porque han trabajado anteriormente. Bueno, una película que tuvo, no sé, como 60 locaciones, que no estuvimos casi nunca filmando en el mismo lugar. En ese sentido es muy road movie la película porque nos vamos moviendo todo el tiempo, como Neruda está escapando. Necesitamos de muchas locaciones y eso produjo complicaciones en una producción que se hizo muy difícil, que para mi hermano Juan y para Eduardo Castro, el director de producción de la película, hicieron que este fuera un desafío muy grande. Estamos hablando de 122 actores, en total 1.500 extras, a todos hay que vestirlos, 350 llamados vehículos de escena, 130 técnicos, desde 90 técnicos que son estables y hemos llegado hasta 130.